Marcelo, perdón. ¿Sí? Creo que quedé yo como anfitrión, ¿no? Sí, ¿te vas a ir? Te lo devuelvo. ¿Eh? ¿Te vas a ir? No, 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 pero digo, ¿te devuelvo el anfitrión No, o no, es lo quédate, mismo? quédate así porque lo convertí también a Saúl en coanfitrión, o sea que aunque te vayas Bueno. no se va a desconectar la. Bueno, bueno. Gracias por tu preocupación. No, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, estamos en la unidad 16, Desarrollos Contemporáneos 2, del cual lamentablemente vamos a ver una corta parte. ¿Mm? Es culpa de la cátedra exclusivamente. No, los estudiantes no son responsables de esto, de esta falencia. Bueno, estos temas que están en letra roja son los temas que o han visto o verán con Mario, ¿m? O los vieron la semana pasada o los verán mañana. Y este es el tema que de lo cual vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la planificación económica. ¿M? Algo de lo que ustedes seguramente poco saben porque es algo que prácticamente no existe hoy día. ¿M? No hablamos de la planificación de los planes empresarios, digamos, ¿sí? O del plan económico de la unidad de consumo. No, estamos hablando de planes de economías nacionales. ¿M? Y bueno, y estos temas lamentablemente por ahora quedarán por fuera. No se preocupen porque no preguntaremos sobre los temas que no, o bien no desarrollados en clase, o bien sobre los cuales no hay material de propia producción en el campus virtual. Vamos a ver si en el segundo cuatrimestre podemos cubrir ese bache. Bueno, introducción. Planificar, entonces, según el diccionario, siempre cuando uno duda sobre el sentido de una palabra, bueno, ahora tienen Wikipedia y tienen el diccionario de la RAE en línea, etc. En mis tiempos había que recurrir a un diccionario en forma de libro, digamos. El mataburro, le decimos nosotros. Los más afortunados consultaban la enciclopedia Spasa-Calpe, que tiene como 60 volúmenes. Planificar, entonces, según el diccionario, significa trazar planes para la ejecución de algo o hacer un plan o proyecto de una acción. Entonces, es una actitud previa a la acción. Planificación económica, que es lo que a nosotros nos interesa, se referirá a acciones previas respecto a un conjunto de acciones de tipo económico, obviamente. Más estrictamente, en algún texto se define a planificación económica, escuchen esto, como un conjunto de teorías científicas y de políticas económicas adecuadas para conseguir cierta meta. Esto de teorías científicas a mí me hace un poco de ruido, ex post facto, digamos, pero bueno, en su momento se creía a rajatabla en la planificación. En general, la meta a la que nos referimos es la meta del crecimiento económico y más aún, si fuera posible, del desarrollo económico. Cuestión que nosotros no trataremos, porque ustedes ya saben que claramente son dos conceptos diferenciados. No es lo mismo planificación que plan. La primera se refiere a la racionalidad de una política de crecimiento, a la coherencia entre medios y fines, que deberían ser atributos de la planificación. En cambio, los planes constituyen la materialización o la forma práctica en que la planificación se manifiesta. En los planes se recogen los objetivos particulares o concretos. Por ejemplo, que el crecimiento de la producción industrial sea del X% anual durante los próximos 5 años, si fuera un plan quinquenal, y de qué medios o a qué medios se recurrirá para poder lograr ese objetivo. ¿Sí? Debieran explicitarse, por lo menos en un concepto, bueno, moderno en el sentido del periodo al que nos estamos refiriendo, ¿no? Que es el periodo que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo. Deberían explicitarse, decíamos, los costos de oportunidad implícitos en la utilización de cada uno de los medios a los que se piensa recurrir para lograr los objetivos establecidos en el plan. Ustedes saben que la economía intenta adecuar recursos escasos a fines múltiples. Por lo tanto, sería natural que entre los objetivos de la planificación o del plan hubiera una jerarquía entre los mismos.
y que el utilizar los medios para alcanzar los objetivos que estén ubicados más altos de la pirámide implique el sacrificio de otros objetivos. Esto debería estar volcado en el plan. Es decir, que esta cuestión que ustedes estuvieron en macroeconomía del conflicto o del eventual conflicto entre objetivos, es imposible que la planificación los deje de lado. O en todo caso, se sacrifican determinados objetivos en aras de otros. Voy a poner un ejemplo. El primer plan quinquenal soviético enfatizaba lo que, vamos a verlo, la llamada industria pesada, en detrimento de los bienes de consumo. En cambio, en el segundo plan quinquenal moderaron esa intención. Hay un estudio muy lindo en el libro de Figues, muy interesante, sobre las diferencias entre ambos planes, el primero y el segundo. En general, en materia económica, se hablaba de dos tipos de planificación. Una de tipo imperativo y otra de tipo indicativa. O sea, había planificación imperativa y planificación indicativa. La planificación imperativa es la que ha regido mientras existieron en los países socialistas o en las llamadas economías centralmente planificadas, o economías colectivistas, como las llamaba el doctor Olivera, por la propiedad colectiva de los medios de producción, ¿no? Mientras que la planificación indicativa existió en los países de economía mixta, según la feliz definición de Paul Samuelson. Esto es, economías de mercado con un fuerte grado de participación del sector público. Podríamos decir que la planificación imperativa nace poco después de 1917, con la Revolución Soviética, digamos, en cumplimiento de lo que Marx había establecido entre las condiciones del socialismo, la planificación centralizada de la producción como forma de superar la anarquía de la producción capitalista, según lo que vimos oportunamente, ¿no? Mientras que la planificación indicativa nace en 1946-47, después de la Segunda Guerra Mundial, y nace particularmente, como veremos, en Europa Occidental. La planificación imperativa, en el primer país socialista que existió, la Unión Soviética, desde 1917 hasta 1928, es decir, durante 11 años, rigió solamente para ciertos y determinados aspectos de la vida económica. Recién en ese último año, con la aparición de lo que se llamó el primer plan quinquenal, rigió para el conjunto de la economía, es decir, para todos los sectores. Recordemos un poco las etapas en que puede dividirse la evolución económica soviética, que serán detalladas en la siguiente filmina, ¿no? Pero gruesamente. De 1917 a 1921, lo que se llamó el comunismo de guerra, con el esfuerzo para ganar la guerra civil, la militarización de los sindicatos, etc. Entre 1921 y 1928, la NEP, o Nueva Política Económica, que significó, para usar un término marxista, una cierta restauración del capitalismo en algunas áreas de la economía como el campo, el comercio minorista y ciertos servicios. Y a partir de 1928 y prácticamente hasta la disolución de la Unión Soviética, con la interrupción de la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la época de la planificación propiamente dicha. Y aquí tenemos en concreto el esquema. Digamos, comunismo de guerra del 18 al 21, nueva política económica del 21 al 28 y después la era de los planes. El primer plan quinquenal del 28 al 32, el segundo del 33 al 37, el tercero del 38 al 42, que fue interrumpido por la invasión nazi y lo que los rusos todavía llaman hoy la Gran Guerra Patriótica, ¿sí? En junio del 41. Como ustedes saben, la guerra terminó en Europa en mayo y en Asia en septiembre del 45. Y en el 46 se reanudó el mecanismo. El cuarto plan quinquenal, el quinto, durante cuyo transcurso falleció Stalin, el sexto, el séptimo, en cuyo transcurso fue derrocado Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, y después la serie de planes que abarcan lo que después Gorbachev va a llamar la era del estancamiento. Y fíjense ustedes, aún después de la caída del muro, existió el 13º plan quinquenal, que no llegó a ser aplicado prácticamente, por la desaparición o la disolución de la Unión Soviética en el curso del año 1991. Después veremos que los primeros planes y los últimos eran diferentes. Bueno,
Antes de empezar con la planificación indicativa, ¿hay algún tipo de pregunta o comentario que quieran hacer? Yo tengo una pregunta. En la parte que explicó que era la NEP, estaba puesto que era nueva política económica o nueva economía política. Yo lo entendí como si fueran sinónimos, pero sé que no lo son. Sí, en realidad el nombre oficial la traducción es Nueva Política Económica. Porque lo que se vieron obligados a permitir esta instauración o restauración de mecanismos de mercado, diríamos, a raíz del deterioro de la economía, de la cantidad de muertos, de las hambrunas, que quedaron evidenciadas con el desenlace de la guerra civil y la derrota de la intervención extranjera, ¿no? En la naciente Unión Soviética. Eso tampoco hay que olvidar. Sí, además del elemento también político, porque una parte del campesinado estaba en contra de la colectivización y quería mantener sus prácticas comerciales, aunque sea en pequeña escala, pero digamos, ahí hay un giro político, porque digamos, Lenin vio que no era posible la colectivización sin un paso intermedio, digamos. Y los desastres económicos, digamos, de esa primera época, con las invasiones, con las hambrunas generalizadas, como decía recién Marcelo. Es un viraje político también. Después, bueno, cuando veamos un poquito la imperativa, vamos a hablar un poquitito más en detalle de esta cuestión. Porque acá es cierto, la economía y la historia política están muy entremezcladas, digamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Podemos seguir? ¿El Pretel? ¿Podemos seguir? Sí, podemos seguir. Muy bien. Entonces, la planificación indicativa nace en Europa Occidental luego de la Segunda Guerra Mundial y, cosa curiosa, nace al amparo del Plan Marshall. Ahí tenemos el emblema, uno de los emblemas del Plan Marshall. Lleva este nombre porque era el secretario de Estado del presidente Truman, cuyo objetivo era restaurar en esa área las condiciones de vida de 1939 anteriores a la guerra. Uno de los requisitos que se le pedían a los países que se adherían al plan era explicar cómo lo iban a hacer, esto es, explicarle a quien financiaba cómo harían para conseguir el objetivo perseguido. Así nació la idea de la planificación indicativa. Entonces, prácticamente todos los países de Europa Occidental, incluyendo Gran Bretaña, y algunos países que no habían participado en la guerra, como los escandinavos, Suecia, por ejemplo, utilizaron el mecanismo planificador. Y después de Europa Occidental pasó a países de lo que entonces se comenzó a llamar el tercer mundo, tiers monde, en francés, ¿no? Fuera de Europa Occidental. La India, Indonesia, la India fue uno de los primeros que lo aplicó, Indonesia, después de liberarse de la colonización holandesa, Ghana, y países como Argentina, donde el gobierno peronista implementó el primero y segundo planes quinquenales, que eran, por supuesto, un tipo de planificación indicativa. En general, los planes tenían duraciones no necesariamente iguales, generalmente abarcaban lo que llamaríamos el mediano plazo, periodos entre 3 y 7 años. 7 años sería el caso extremo, hubo 2 planes franceses, planes septenales. En el gobierno peronista de 1973 se impulsó lo que se llamó el plan trienal, por ejemplo, que abarcaba un periodo de 3 años. En la Unión Soviética eran de 5 años, como los que implementó Perón. En Europa Occidental variaban entre 3 y 5 años, en España eran de 4 años. Se aplicaron en la época franquista y así sucesivamente. Ambos tipos de planificación tenían un problema, o tenían 2 problemas en realidad, pero uno era el problema de la armonización de los plazos. Hay algunos objetivos que son de largo plazo y hay otros que son más inmediatos. ¿Cómo armonizamos unos con otros? No nosotros, sino los planificadores. Bueno, en general se admite que esto se logra a través de la revisión permanente del plan, una especie de readecuación del mismo. Entonces habría que encontrar un engranaje objetivo que permita esa readecuación cuasi permanente.
El segundo problema, importante, está referido a los aspectos financieros del plan. Un plan que dura 3 años, por ejemplo, excede lo que dura habitualmente el presupuesto nacional, que es de 1 año. Por lo tanto, también hay que buscar un mecanismo que permita la inclusión o la modificación de aquellas partidas presupuestarias que afecten la naturaleza del plan. No, esto no quiere decir que primero, que se haya encontrado ese feliz mecanismo, y segundo, que su aplicación haya dado los frutos, como se dice, perseguidos. ¿Por qué esta planificación se llama indicativa? Porque en principio la planificación indicativa es de carácter obligatorio solo para las empresas públicas o para los sectores nacionalizados. Piensen ustedes en el periodo que estamos hablando. Es el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde el keynesianismo es la teoría dominante en materia económica y por lo tanto las políticas fiscales se trazan a su imagen. Europa surge de una devastación, salvo excepciones, y por lo tanto la tarea de reconstrucción requiere una fuerte intervención estatal. Y además, por la propia concepción de lo que se llamó el welfare state, siguiendo el informe de Lord Beveridge de 1942, como la gente ha pasado demasiadas penurias, debe ser saciada en sus ansias de bienestar, mejoramiento, un buen salario, sistemas sanitarios, etcétera, etcétera. Lo que el politólogo Klaus Offe llamó la procura existencial que debía ser garantizada por el Estado, a diferencia de lo que ocurrió hoy día. Es también, como adelantamos en el párrafo anterior, un sector o un periodo de grandes nacionalizaciones de sectores económicos. Gobiernos de todo signo nacionalizan. Para tomar un caso, en Francia, por ejemplo, se nacionaliza toda la propiedad de quienes colaboraron con el invasor nazi. Por ejemplo, las industrias Renault. Por lo tanto, no solamente las empresas del Estado proveían servicios públicos, sino que también fabricaban bienes, sobre todo en el sector de las construcciones navales, grandes acerías, barcos, automóviles, etc. Entonces, la planificación indicativa era obligatoria para estos sectores, pero era solamente vinculante, o, como lo dice la propia palabra, meramente indicativa, para el sector privado. O sea que el sector privado de la economía no debía necesariamente obedecer el plan. Ahora, si el plan pretendía ciertos objetivos, debía de alguna manera crear una serie de incentivos o desincentivos para el sector privado. ¿Cómo funcionaba esta planificación si se pretendía el logro de ciertos objetivos? Bueno, había que crear estímulos o incentivos necesarios para orientar a las empresas privadas en el sentido pretendido por el plan, por ejemplo, para aumentar la producción en X áreas definidas en este, y desestímulos o desincentivos para que la redujeran en otros. Es decir, que había que crear estímulos de política económica, por ejemplo, a través del conocido mecanismo de impuestos y subsidios o de gravaciones, etc. La planificación se hacía con el fin de reducir, en algún texto dice eliminar, lo que parece un poco excesivo, la incertidumbre. Con este plan la economía va a marchar de tal forma, se pensaba. Fíjense ustedes, cuando el propio Keynes había hablado de la incertidumbre generalizada en la economía, según las conclusiones de Blau que vimos oportunamente. Ahora, para que los objetivos, digamos, puedan cumplirse, es decir, para que el plan sea medianamente eficaz, era necesario un conocimiento previo de la realidad sobre la cual el plan se pretendía aplicar. Para hacer planes que no fuesen alejados, que no sean descabellados, que no pretendiesen objetivos desmesurados, por ejemplo. Era necesario un buen sistema de contabilidad nacional, que justo es la época en que se desarrolla, como elemento de recolección de la información, y por otro lado, era posible ya utilizar, y se generalizó el uso de una herramienta que ya estaba disponible, que es el análisis input-output o matriz de insumo-producto de Vasily Leontiev. Ahí lo tenemos, a Vasily Vasiliovich Leontiev. Recuerden que los nombres rusos tienen el segundo, un patronímico, digamos, ¿no? Esto significaría Vasily, hijo de Vasily. Eso es. En la literatura rusa siempre, cuando los amigos hablan entre sí, siempre mencionan el patronímico, o sea, el nombre y el patronímico.
La matriz insumo-producto, que fue aplicada por primera vez por este autor en 1940 en un libro que se llamó La estructura de la economía norteamericana, fue luego utilizada por los mandos bélicos aliados en la Segunda Guerra Mundial para estimar las debilidades de las economías japonesas y alemanas y así organizar los bombardeos aéreos masivos. Noten cómo un instrumento económico es utilizado con fines bélicos, digamos, ¿no? En realidad, la matriz aparece, es más largo el camino. El libro del autor del 40 analiza la economía norteamericana en un periodo de 15 años y traza la primera matriz que creo que tiene 40 o 41 sectores. Pero hay un anticipo en un artículo de la década del 30, creo que el 34 o 35, o sea que... Y además, antes de salir de la Unión Soviética, hubo otro artículo que Leontiev escribió, que podría ser pensado como el germen de esta idea, digamos. Y que según dice en alguna parte Spiegel, tenía que ver con los debates que había entonces sobre cómo organizar la planificación. Después, tanto durante el estalinismo como en los primeros años de Khrushchev, la matriz de insumo-producto era considerada un instrumento burgués, reaccionario, etc. Y el propio Leontiev fue invitado a Rusia, en la época en que estaba discutiendo el cambio de la planificación centralizada a la planificación descentralizada, fue invitado a dar una conferencia y ahí presentó el instrumento y mostró que podía ser un gran auxiliar de la planificación, como efectivamente lo era, digamos, ¿no? Solamente mentes obtusas o demasiado ideologizadas podían pensar lo contrario. El país pionero en el tipo de planificación indicativa fue Francia. El primer plan fue el correspondiente al periodo 1947-1950, que es un plan cuatrienal, y que se basó en la teoría del economista alemán Albert Hirschman. Ahí tenemos a Hirschman, una figura extraordinaria, si pueden consultar. Bueno, creo que está la biografía de él puesta en el campo virtual. Peleó en las brigadas internacionales, después tuvo un periodo muy interesante en América Latina, ¿sí? Y nunca ganó el llamado Premio Nobel de Economía, el primer banco de Suecia, por algo habrá sido. Entonces, en la teoría que ustedes deben haber visto en desarrollo, que se llama del crecimiento desequilibrado. Este economista había analizado cómo crecían las economías desarrolladas y había llegado a la conclusión de que lo hacían en forma desequilibrada entre los sectores. Esto es que no hacía falta un crecimiento armónico, no hay que construir simultáneamente las carreteras y los autos, por ejemplo. Construyamos los autos que después las carreteras vendrán solas, por cuestiones de demanda derivada, etc. Un poco tosco el ejemplo tal vez, pero... Ahora, combinando la teoría del crecimiento desequilibrado a lo Hirschman con la teoría de los polos de desarrollo del francés François Perroux, ahí está, se concibieron los planes de desarrollo franceses. Recordemos que un polo de desarrollo es un lugar geográfico teóricamente apto para recibir un gran caudal de inversiones dentro de la estructura del plan, a condición de que pudiera atraer, a medida que va creciendo, nuevas inversiones provenientes del sector privado. El problema práctico fue que no dio resultado en la realidad. Se demostró como que no era lo que los planificadores esperaban. Por ejemplo, los parques industriales se crearon al amparo de esta teoría y modernamente los llamados parques tecnológicos, ¿no? Acá en Argentina, el Comahue fue pensado como un polo de desarrollo, ¿sí? En la Patagonia. Es discutible si funcionó en la medida en que quienes crearon esa definición así lo creyeron. Lo importante de este tema, más allá de la eficacia, es que en general los esquemas de planificación indicativa siguieron estos dos lineamientos, es decir, copiaron la experiencia francesa. Recuerden siempre que estamos hablando de una economía que transcurre en los años que hemos señalado, en un mundo que es muy diferente al de hoy y que para la mayoría de ustedes es directamente inimaginable. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario sobre la planificación indicativa antes de empezar con la imperativa? Bueno, tomaré eso como un
Empecemos entonces. La planificación imperativa, por su lado, es, como dijimos, la planificación de los países socialistas, comunistas o como ustedes prefieran llamarlos. Y es de carácter obligatorio para todas las empresas, las cuales en general son de propiedad estatal en estos regímenes. O lo fueron. El eufemismo es decir que son socializadas, pero realmente no son conceptos equivalentes. Bueno, ha habido y hay un gran debate, aunque más apagado en nuestros días, sobre la verdadera naturaleza económica de la Unión Soviética. Si fue realmente un país socialista o si fue un régimen del denominado capitalismo de Estado, como uno de los últimos discursos de Lenin antes de que perdiera el habla parecería enfatizar. Entonces no es lo mismo socializar la producción que estatizar la misma, ¿eh? O sea, países capitalistas han estatizado cosas, o sea que no son sinónimos. Hablamos entonces para estos regímenes de empresas o grandes unidades de producción de propiedad estatal. El caso de la tierra sería el ejemplo más flagrante. Esta era de propiedad estatal, pero bueno, aquí cuando grabé esto hice una digresión porque me acordé del lema de los bolcheviques para la Revolución Rusa de 1917, que fue pan, paz y tierra. Que fueron, bueno, tres cosas difíciles de conseguir, digamos. ¿Por qué alegaron la tierra? Bueno, porque copiaron el programa de los socialistas revolucionarios. Los bolcheviques no querían la privatización o la entrega en propiedad privada de la tierra, ellos querían la colectivización. Pero Rusia era un país básicamente campesino. Si no hubieran hecho esta consigna, no hubieran conseguido el apoyo de los campesinos. Pan no hubo, ya que existió racionamiento de alimentos durante varias décadas. Paz tampoco, porque primero tuvieron la guerra civil condimentada con la intervención extranjera, no me acuerdo si hubo 14 o 16 potencias que invadieron Rusia por varios lados, después la guerra de Polonia, que perdieron, después la represión interna, después la Segunda Guerra Mundial, que ellos llaman la Gran Guerra Patriótica, etc. Y tierra tampoco, ya que la misma no fue entregada en propiedad definitiva a los campesinos. Como anticipamos, en 1928 fue expropiada desde arriba, desde el Estado, pasando a ser de propiedad estatal, en lo que se suele llamar la colectivización forzosa. ¿Cómo se organizó entonces la producción a partir de 1928? De dos formas. A través de las granjas estatales o sovkhozes, donde los campesinos eran en realidad asalariados, y en las cooperativas de producción o kolhozes, donde el fruto de la misma correspondía a todos sus miembros. En este caso, la propiedad de la tierra seguía siendo del Estado. Este le cedía gratuitamente la explotación a grupos de campesinos asociados en una cooperativa de producción, aunque no podían disponer después de lo producido. Y se permitían, observen ustedes, pequeños minifundios, no de propiedad privada, seguían siendo de propiedad estatal, pero donde la explotación de los mismos era para un productor en forma individual. O sea, que dentro de los kolhozes y los sovkhozes había pequeñas extensiones de tierra donde el producido era de libre disposición de quien lo había trabajado. Obviamente que la colectivización forzosa trajo una gran serie de dificultades, probablemente la gran hambruna de Ucrania, que Figes niega que haya sido un genocidio, aunque los ucranianos se enojarían por esa cuestión. Una gran represión, muchísimos campesinos fueron mandados a Siberia, otros fueron directamente ejecutados, familias enteras desaparecieron, y los campesinos reaccionaron matando una gran parte del ganado y quemando parte de las cosechas. Fue una especie de pequeña guerra civil, digamos, y tal vez no tan pequeña. Noten estos datos. En 1913, antes de la Gran Guerra, Rusia exportaba cereal a todo el mundo por 12 millones de toneladas anuales. Después de la Revolución debió importar cereal, y lo siguió haciendo hasta años después de la disolución de la Unión Soviética. No sé cómo será el panorama ahora. Estos pequeños minifundios a los que me refería ocupaban el 4 o 5% de la superficie total en explotación agropecuaria, y sin embargo representaban alrededor del 30% de la producción total. Esto nos da la pauta de la importancia del incentivo individual. El campesino se esforzaba para trabajar en esos pequeños minifundios en detrimento del esfuerzo colectivo, digamos, del kolhoz o del sovkhoz. Y de esa manera hubo menos hambruna. Claro que esa producción se vendía en el mercado libre o negro, o como ustedes quieran llamarlo,
a quien pudiera pagarlo, claro. El resto, que eran granjas de explotación cooperativa o estatal, eran absolutamente ineficientes, ya que si en esos pequeños minifundios de explotación individual se podía conseguir tanto producto, ¿por qué no se podía conseguir en el resto? Es evidente que a la luz de estas cifras, la planificación agrícola falló absolutamente. Bueno, cuando Nikita Khrushchev se consolida como sucesor de Stalin, ¿sí?, a partir de 1956, él prometió cambiar esto para siempre y hacer una gran revolución. Bueno, los intentos fallidos de la reforma agrícola de Khrushchev son probablemente los que le costaron el puesto, ya que fue destituido en 1964 por ese fracaso. Y como ustedes, bueno, no sé si lo saben, pero Argentina se convirtió en un proveedor importante de cereales de la Unión Soviética, a tal punto que en 1980, cuando los Estados Unidos impusieron un embargo a la exportación de cereales a ese país por la invasión que habían hecho los soviéticos de Afganistán, Argentina, que estaba enfrentado, el gobierno militar de la dictadura que estaba enfrentada con el gobierno norteamericano por el tema de 1979, perdón, estaba enfrentado por la cuestión de los derechos humanos, no acató el boicot y siguió exportando. Y entonces, obviamente, como business are business, las compañías cerealeras norteamericanas triangularon sus operaciones. Entonces, en vez de exportarle a la Unión Soviética, le exportaban a Argentina y acá le exportaban a los rusos, con lo cual encarecían el valor del cereal. Fíjense el patriotismo de las cerealeras norteamericanas. El instrumento de planificación favorito de la planificación imperativa se llamó el método de los balances materiales, en la época de la planificación centralizada. Según el economista italiano Claudio Napoleoni, es un método muy descuidado y que propicia los derroches. ¿Por qué? Primero, por un problema muy serio, porque no había precios en ese método, sino que era una planificación por magnitudes físicas. Es decir, los objetivos del plan eran, por ejemplo, aumentar la producción de acero en X% o conseguir X toneladas del mismo, sin importar los precios. La institución más importante era el Gosplan, que podía considerarse como un remedio del Ministerio de la Producción imaginado por Enrico Barone en su artículo de 1908, ¿sí?, que está en la unidad 14, ¿no?, bajo el título La controversia socialista, que ustedes pueden leer. Bueno, que debieran leer. Entonces, el plan fijaba objetivos en forma de metas de producción en magnitudes físicas, en cantidades, toneladas de esto, quintales de lo otro, etc. Una vez fijados estos objetivos, los planificadores hacían detalladas descripciones de lo que era necesario para conseguirlos, esos objetivos. Materiales, utillaje y, digamos, horas de trabajo. Por ejemplo, comparando necesidades de materias primas, exportaciones y existencias finales, con producción, importaciones y existencias iniciales. Es decir, comparaban lo que debía haber con lo que realmente había. En opinión de Spiegel, que es muy crítico con el mecanismo planificador, el método de los balances materiales era una burda caricatura del método del análisis input-output, al menos en los primeros planes quinquenales. Otro aspecto importante es que estos objetivos fueron fijados de una vez y para siempre, por lo menos durante los primeros 20 años. ¿Y en qué consistían? En la prioridad absoluta dada a lo que se llamó industria pesada o de base, que es un concepto que no existe en teoría económica, es muy vago, muy difícil de definir. ¿Qué es la industria pesada? Uno tiene en principio idea de que comprende la siderurgia, las máquinas, herramientas, etc. Lo que sí es claro es que la prioridad asignada a estos sectores se hizo en detrimento de los sectores productores de bienes de consumo. Es decir, que durante muchos años el énfasis se ponía sobre lo que se llamó la industria de base o industria pesada, lo que además comprendía la industria de armamentos. Y esto no es un tema menor. En la Segunda Guerra Mundial, los mejores tanques finalmente fueron los tanques rusos. El T-34, hasta su creación en el 43, fue el único tanque que pudo parar a las divisiones Panzer alemanas. Ni hablar de la Kalashnikov, la ametralladora, que sigue
siendo favorita de los grupos insurgentes, o por lo menos hasta hace poco tiempo. Ahora compite con una administradora israelí que no recuerdo su nombre. Esto es, en los sectores a los que se le dio gran disponibilidad de recursos, realmente se hicieron avances notables. Sin embargo, los bienes de consumo eran en general, hasta la caída del muro, de una calidad lamentable, porque se le asignaban menos recursos. Esto es lo que habíamos dicho al principio de, digamos, la escala de objetivos o de prioridades que fijaba el plan. Es decir, no es que el socialismo fracasó en sí, o mejor dicho, si admitimos que esto era el socialismo, uno debiera explicar por qué fracasó. Sin embargo, en algunas cosas fue eficiente. Por ejemplo, dándole abundante disponibilidad de recursos a ciertos sectores industriales, lograron avances importantes. No debo dejar de recordar que el Sputnik, 1957, fue lanzado por los rusos, el satélite, no la vacuna, y no por los estadounidenses. Y el Estado Mayor de Estados Unidos, del ejército norteamericano, en ese momento definió el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial, como un Pearl Harbor espacial. Fíjense ustedes el impacto que fue para los yanquis. Ni que el primer vuelo espacial tripulado también fue prioridad soviética, en 1961 con el astronauta Yuri Gagarin. Después se quedaron retrasados, pero esa es otra historia. Ahí está don Yuri Alexeyevich Gagarin, que vivió muy pocos años, pobrecito. Murió en un accidente terrible de aviación 7 años después de su hazaña. Según la tradición, no sabía si iba a volver del espacio, el tipo. Este tipo de planificación, la de los balances materiales, a la que hemos hecho referencia, no tiene nada que ver con la que Oscar Lange, que otro de los participantes en el debate de la controversia socialista, había preconizado cuando hablaba de la fijación de precios sombra. Acá no hay precios, acá hay metas cuantitativas. Al optarse por una planificación por cantidades, que era la que surgía del método empleado, aparecieron problemas. Por ejemplo, el sistema era absolutamente rígido. El sistema propendía a una mala distribución de los recursos porque no había precios. Y por lo tanto, al no haber precios, no había conciencia de la escasez de los recursos y de la escasez relativa de los recursos, porque los precios también son indicadores de esas escaseces relativas o abundancias. Aquí lo tenemos al bueno de Oscar Lange, polaco, y que murió también bastante joven por problemas derivados de una intervención quirúrgica. La oferta y la demanda de bienes no sincronizaban, casi nunca o en raras ocasiones. Esto es, había sobreproducción de algunos bienes y subproducción de otros. Normalmente había subproducción de bienes de consumo. Y había una pérdida de estímulo al guiarse la producción solamente por magnitudes físicas, ya que el estímulo lo dan los precios. Eso lo sabe cualquier estudiante de economía de primer año. Hablemos un poco más de la experiencia soviética. El año 1928 es un punto de inflexión. En 1924 muere Lenin, en enero, y en 1928 se consolida el poder de Stalin como dictador. Entre esos años se dan dos debates, uno de carácter político y otro de carácter económico. El primero es el debate sobre la posibilidad de erigir el socialismo en un solo país, mientras que el segundo es el debate sobre la industrialización. Vamos a poner esto en contexto. Marx y Engels habían concebido el socialismo como internacional, y, bueno, los bolcheviques también. Pero el problema es que para ellos, digamos, no logran expandir la experiencia soviética a otros países y allí donde lo hacen son derrotados. Entonces, bueno, ¿qué opciones había? ¿Seguir preconizando esta cuestión o replegarse sobre sí mismo, digamos? Esto es lo que se llamó, esta segunda opción, la que se llamó el socialismo en un solo país. Observen ustedes que, digamos, estos debates se corresponden con el periodo de la NEP, un periodo de florecimiento de las artes y de las ciencias soviéticas, cuando aparece el cine de Eisenstein y Budovkin, el formalismo en literatura y poesía, las artes plásticas, la arquitectura, etc. Todas las grandes realizaciones del espíritu de la Unión Soviética, del espíritu pionero, juvenil, si ustedes quieren, proletario, por llamarlo de alguna manera,
se concentran en este periodo. Después vino la dictadura de Stalin y se acabó toda disidencia, toda queja, y además sobrevino el periodo que los occidentales después van a llamar del Gran Terror, 1933 a 1934. Ahí tenemos al bueno de Sergei Mikhailovich Eisenstein, el gran cineasta, que murió también joven de un infarto. Ha hecho al menos tres de las 100 mejores películas en la historia del cine, y fue el que creó el montaje, digamos, o el primero que le dio al montaje una concepción estética que todavía hoy puede verse. Después se sometió y tuvo que hacer una película como Iván el Terrible, donde justifica de alguna manera la dictadura stalinista, a través de la visión de un personaje histórico. Pero esa es otra historia también. El debate sobre el socialismo en un solo país hacía referencia a si era posible que pudiera existir una economía socialista en un universo capitalista, y enfrentaba las posiciones de Stalin y de Trotsky, sostenedores de las posiciones afirmativa y negativa respectivamente, respecto de tal cuestión. Como ustedes saben, se impuso la posición stalinista, y en 1927 Trotsky fue despojado de sus cargos y desterrado a Siberia, primer paso de una serie de un largo derrotero que culminaría con su asesinato, en manos de un esbirro stalinista, en México en agosto de 1940. La planificación ya existía en los años de la NEP, pero reservada para ciertos aspectos de la economía. Ahora bien, según Marx, esto también lo vimos, el socialismo debía implantarse en los países más desarrollados, es decir, allí donde las fuerzas productivas se habían expandido a su máximo nivel. Rusia no figuraba entre ellos, pero tampoco era de los más atrasados. Rusia se había industrializado a marchas forzadas desde 1890 hasta 1913. Y de hecho su industria estaba más concentrada, por ejemplo, que la industria de los Estados Unidos. Esto lo observa Trotsky en la historia de la Revolución Rusa. Es decir, que había menos empresas, pero más grandes. Aunque no todas eran propiedad de ciudadanos rusos, ya que había muchas que eran propiedad de capitales franceses e ingleses. Pero había una clase obrera y estaba creciendo. La población, que era de cerca de 150 millones de habitantes al momento de la Revolución, incluía entre 5 y 6 millones de trabajadores urbanos, proletarios, entre un mar de campesinos, entre 110 y 120 millones de campesinos. Obviamente que estos trabajadores urbanos, digamos, en su inmensa mayoría provenían del campesinado, que por la disolución de la comuna y otra serie de procesos económicos, emigraban a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Pero el otro debate que se da es sobre la industrialización. Es decir, se dan cuenta que necesitan desarrollar a Rusia para que esté a la altura de los grandes países desarrollados del momento. De hecho, la fórmula de Lenin era una fórmula muy conocida: socialismo era igual a soviets, es decir, consejos obreros y campesinos, más electrificación. La industria quedó prácticamente muy desarticulada después de la guerra civil, ¿sí? Por la emigración de los técnicos, por el abandono, por la muerte de millones de obreros en la guerra civil, por las migraciones forzosas, por un montón de circunstancias. Entonces, claro, había que ganar terreno, porque además había un problema político, había que convertir a Rusia en una potencia que pudiese sobrevivir a los embates del capitalismo. Entonces se dan varias posturas en este debate sobre la industrialización, que desde nuestro punto de vista nos interesa más. Una era la de Nikolai Bukharin, de quien hemos hablado, que se convierte en el vocero de los campesinos. Dice: estimulemos la parte agraria rusa. De hecho, su lema era la siguiente exhortación a los campesinos: enriqueceos, de forma tal que paulatinamente este desarrollo prepare las bases para la industrialización, aunque apoyando primero la parte agraria. Otro economista que militó en el trotskismo, Eugene Preobrazhensky, autor de La Nueva Económica, criticó severamente las ideas de Bukharin por ridículas. Dijo: no, Rusia tiene problemas para conseguir capital. ¿Por qué los capitalistas extranjeros no van a venir a invertir a Rusia? Obviamente. O van a venir en medida muy pequeña. De hecho, algunos fueron.
Por tanto, en ausencia de importaciones de capital, ¿de dónde vamos a sacar los medios para edificar un gran sector industrial? Bueno, la conclusión de Preobrazhensky era que de una sola parte, del sector agrícola. Ahí está Eugene Alexeyevich Preobrazhensky. Fue fusilado durante la represión stalinista. Presumiblemente en el 37, aunque me parece que Figes da otra fecha al año siguiente. No estoy seguro. Es decir, había que implementar políticas de precios monopólicos en la parte industrial que era manejada por el Estado. Ahora bien, ¿quiénes debían adquirir los bienes industriales? Los campesinos. Entonces, por un lado, altos precios monopólicos para los bienes industriales y por el otro, bajos precios para los productos agrícolas que los campesinos les vendían, digamos, a los sectores industriales y urbanos. Es decir, que había que modificar los precios relativos en contra de los campesinos para lograr lo que Preobrazhensky proponía. Y este autor reconocía que esto había que hacerlo en forma no simpática, sino drástica. Él llamaba a este proceso la acumulación socialista primitiva, lo cual da una idea, digamos, estaba inspirado en lo que Marx había llamado la acumulación capitalista primitiva, de la cual hablamos en su momento, un proceso que según Marx se había dado con violencia, fraudes, guerras. El capitalismo vino al mundo chorreando sangre y lodo, había dicho, si recuerdo bien Marx. Ahora, en 1928, Stalin clausura todo debate y de alguna manera sigue los consejos de Preobrazhensky. En este sentido, se da cuenta de que es muy sensato lo que éste recomienda. Con el agravante de que Stalin tenía otro problema que era de tipo político, no económico, porque quería convertir a Rusia en una potencia, ya que necesitaba defenderla de la hostilidad del cerco capitalista. Entonces, ¿qué hace? Bueno, directamente expropia a los campesinos, inicia lo que se denomina la colectivización forzosa. Digamos, hace algo parecido a lo que sugería Preobrazhensky, pero lo hace de la manera más radical posible. Spiegel lo llama revolución agraria desde arriba, porque fue impuesta violentamente desde el Estado. Básicamente lo que hacen ahí es dividir a los campesinos entre los que son asalariados y los que tienen algunos bienes, los llamados kulaks, o campesinos medios. Ya Rosa Luxemburgo, en su crítica a la Revolución Rusa, había marcado esa cuestión, criticando el lema, en parte el lema de Lenin de Pan, Paz y Tierra, diciendo que lo que querían los campesinos era la tierra. Y eso no era socialista en ningún sentido. Y simultáneamente se empieza a trabajar en la planificación a través del método de los balances materiales, lo cual implica, como dijimos, un gran derroche. Es en este contexto, en realidad después, con el segundo plan quinquenal, cuando Kantorovich inicia sus trabajos. Aquí lo tenemos. A don Leonid Vitalievich Kantorovich, matemático, el creador, el inventor de la programación lineal. Mario hablará de él oportunamente. Su primera experiencia fue la siguiente. Las autoridades de una maderera le pidieron cómo hacer para no derrochar. Entonces inventó el problema de maximización sujeto a restricciones, bueno, inventó la programación lineal. Tiempo después aplicaron métodos similares para la industria siderúrgica, con lo cual se acabaron los excedentes que se derrochaban, lo que ocasionó problemas en otros sectores industriales que se proveían de estos restos o de estos excedentes al margen del plan. Lo iban a acusar de saboteador, lo cual le hubiera valido el pelotón de fusilamiento, pero en el ejército se dieron cuenta de la valía del método ideado por Kantorovich y fue rescatado por los altos mandos. Lo pusieron ahí a trabajar para ellos y le salvaron la vida. Después, bueno, recibió todos los premios. No era fácil ser científico en este periodo. Así que no solo se clausura todo debate económico, sino también de cualquier otra índole. En 1953 muere Stalin, en marzo, siguiendo después un periodo denominado de deshielo. Y 3 años más tarde, en 1956, se consolida como dirigente Khrushchev, Nikita Khrushchev, quien gobernará hasta 1964, como hemos relatado. Además está decir que en el periodo 1945-49, cuando se instalan en Europa Central y Oriental lo que se llamó las democracias populares, esto es, regímenes socialistas construidos bajo la supervisión del Ejército Rojo, excepto en Yugoslavia, las experiencias, y Albania, las experiencias de planificación son trasladadas mecánicamente a estos países.
recién en los años 60 del siglo XX va a darse ciertas pautas de liberalización en estas naciones. Polonia, Hungría, Rumania, Checoslovaquia, Bulgaria, Alemania Oriental o República Democrática Alemania, Albania y la ya citada Yugoslavia. Antes de empezar a hablar de la planificación descentralizada, hagamos otra pausa acá y escuchemos comentarios u opiniones. Saúl, ¿tenés algo para decir? No, por el momento no. No sé si más adelante vas a retomar el debate entre los estímulos materiales y los estímulos morales. No, lo voy a citar simplemente. ¿Vos decís si voy a hablar del estajanovismo? No lo pensaba mencionar. Si querés decir algo, podés hacerlo. Sí, no, en general decías, porque en su momento, ya que hablaste del tema de los incentivos o desincentivos que se intentaban generar desde el plan, esos vendrían a ser los estímulos materiales que se dan para que los agentes económicos sigan conductas de acuerdo o en función del cumplimiento del plan. Pero, por ejemplo, me vino a la cabeza el tema de la zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar en Cuba, ¿sí? Ahí en realidad no había un incentivo, digamos, el estímulo no era un estímulo material, sino que aparecía Fidel Castro cortando caña de azúcar para que la isla llegue a producir 10 millones de toneladas. Había una meta cuantitativa, pero ahí el estímulo, por ejemplo, se daba a partir de grandes acciones de propaganda, que también en la Unión Soviética, digamos, también existieron, y en otros países que tenían este tipo de regímenes también existieron. Incluso entre autores socialistas se va el estímulo de cuál era la mejor forma de cumplir el plan, si a través de estímulos materiales o morales. Yo ahí quiero agregar que, más allá de la propaganda, también hay varias historias de Cuba de estímulos corporales, digamos, para que cuando el encargado de la producción no cumplía, digamos, no es que decían, bueno, tenés que prestar más atención a la propaganda, Fidel cortando, sino que la pasaban mal realmente. Sí. Sí, bueno, la zafra de los 10 millones fue un fracaso, porque creo que sacaron 8 millones de toneladas y media. 8 millones y pico, no llegaron. Sí. Y además el debate sobre los estímulos materiales, después de la muerte de Guevara, bueno, Guevara perdió ese debate, digamos, como casi todos los debates económicos en los que participó, lo perdió, ¿no? Porque Cuba debió recurrir a los estímulos materiales. El estajanovismo no es otra cosa que a ver, ¿cómo podríamos decirlo? La aplicación del taylorismo o de la administración científica del trabajo junto con los estímulos morales llevado a su extremo lógico. ¿Sí? Supuestamente basado en un trabajador, Stajanov, que en la época de los planes quinquenales superaba las metas, digamos, ¿no? Las metas de producción para cumplir, en algún momento se puso esta idea loca de cumplir en 4 años los objetivos de crecimiento de los 5, digamos, ¿no? Y inspiró un movimiento, bueno, donde los estímulos corporales, como dice acá Federico, tal vez tienen que haber tenido su importancia. Hay una película de Badja, del cineasta polaco, que se llama El hombre de mármol, que hace toda una alegoría sobre esta cuestión. Crítica, por supuesto. No confundir con otra película de Badja que se llama El hombre de hierro. No, son 2 películas diferentes. El hombre de mármol. Se estrenó durante la época de la dictadura, Saúl, esa película, y yo me acuerdo que Sturzenegger padre la recomendaba ampliamente. Estaba muy, muy impresionado con esa película. Siempre hay alguna película para contar alguna parte de esta historia. Y sobre la colectivización forzosa y la represión y el gran terror, hay varias, pero hay una muy interesante que se llama Sol Ardiente, de Nikita Mikhalkov. Extraordinaria película. Muy sutil, donde toda la represión está escamoteada. Vos te enterás solo por lo que los actores dicen, los personajes. ¿Seguimos entonces? Bueno, tomaré eso como un sí. En 1953 muere Stalin, como hemos dicho, pero antes de morir se publica bajo su firma, yo tengo
todas las dudas del mundo de que él lo haya escrito, en 1952 un libro que se llamó Problemas económicos del socialismo en la URSS. URSS significaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Texto en el cual reconoce que lo que se llamaba la ley del valor, o sea, la supervivencia de formas capitalistas en un régimen socialista, todavía persistía en la Unión Soviética en dos sectores en los que había intercambio de propiedades. El sector de compra de bienes de consumo, donde cada consumidor con su respectivo ingreso decidía qué bienes comprar, y en el intercambio entre la ciudad y el campo. Estaba diciendo de alguna manera que en esos dos sectores todavía persistían relaciones de tipo capitalista. Y, notable, aconsejaba no eliminarlas en forma drástica, como él había intentado hacer antes. Digamos que este reconocimiento por boca del líder principal de la URSS era un hecho importante y animó a los economistas, primero en las sombras y después de su muerte a cara descubierta, a cuestionar ciertos aspectos de la planificación, porque era evidente que la misma estaba en crisis. De hecho, ya en esos años, las tasas de crecimiento de la economía soviética eran claramente inferiores a las de años anteriores. Ojo, también pasaba esto en los países occidentales. Era evidente que la planificación sin precios sombras o con precios sombras, acá está mal, perdón, muy defectuosos, no funcionaba. Era evidente que el mecanismo de centralización absoluta, en la medida que la economía se iba haciendo más y más compleja, tampoco funcionaba. Es en este periodo cuando le otorgan el premio Lenin a Kantorovich y empiezan a utilizar en forma así más generalizada la programación lineal y empiezan a refinar también las técnicas de la matriz de insumo-producto o análisis input-output que ustedes seguramente conocen. Ahora, no vayan a creer que el desarrollo en este tipo de países se da en una situación armoniosa. De hecho, existen toda una serie de crisis. La intervención en Hungría en 1956 por tropas soviéticas, las revueltas polacas en la década del 50, y sobre fines de la década del 50 se produce la crisis en el país más desarrollado de Europa Oriental, que es justamente Alemania. Se llamaba República Democrática Alemana, era el nombre oficial, o Alemania Oriental. Siempre mientras rigió este sistema, esta nación y Checoslovaquia fueron los países de más alto desarrollo relativo, de mayor grado de bienestar en toda la región, incluyendo a la propia Unión Soviética. En 1961 se erigió lo que se llamó después el Muro de Berlín. Ahí tenemos una vista de los primeros años y aquí tenemos una vista de los últimos años. ¿Por qué se erigió? Porque desde hacía por lo menos 2 años había ocurrido una gran crisis económica, que entre otras cosas había acelerado la emigración de los mejores trabajadores, científicos, intelectuales, etc., del lado oriental al lado occidental. Por eso se erige el muro para impedir esta salida, no por razones ideológicas, o al menos no solamente por eso, sino por razones económicas. Porque lo que se iba del país era la mano de obra de mejor calificación. Piensen ustedes que la ciudad de Berlín no se encuentra sobre la frontera entre las dos, o no se encontraba, perdón, sobre la frontera entre las dos Alemanias, sino en el corazón de lo que era la Alemania Oriental, justo en el centro. La frontera entre la República Federal, que era el nombre de Alemania Occidental, y la República Democrática estaba muy controlada. La parte occidental de Berlín tenía un estatus muy particular como ciudad libre. Decía Khrushchev que era como una espina en la garganta del mundo socialista. Entonces, ¿por dónde ocurría la gran emigración? Bueno, de los orientales, bueno, justamente por la ciudad de Berlín. Había muchos germanos orientales que trabajaban durante el día en Berlín Occidental, volviendo a sus hogares durante la noche en Berlín Oriental. Y paulatinamente dejaban de hacerlo. Por ese mecanismo se producía el gran drenaje. Entonces, en una noche, el gobierno de la RDA, República Democrática Alemana, levantó el muro. Este muro dividía Berlín Oriental de Berlín Occidental y era el único acceso entre ambas partes, todos los demás estaban cerrados. Ya años antes, en 1949, Stalin había ordenado el bloqueo de todos los accesos a Berlín Occidental por vía terrestre, en una suerte de ciudad, de sitio de esta ciudad. Entonces, los aliados occidentales establecieron el famoso puente aéreo que salvó a la ciudad de la inanición. Y este es el monumento que todavía hoy conmemora ese hecho. No recuerdo ahora cuántos meses duró ese puente aéreo,
pero se hicieron aeropuertos por todo Berlín Occidental, porque no podían llegar ni trenes, ni autos, ni nada. Obviamente tampoco había transporte fluvial. Se calcula que aterrizaba un avión cada 3 minutos. Así que Stalin después dio marcha atrás con esto. Después de la instalación del muro, durante el gobierno de... Berlín era una ciudad libre, no estaba unida nominalmente a la República Federal Alemana porque era uno de los equilibrios de la Guerra Fría que no lo permitían. Entonces, la autoridad máxima era el alcalde de Berlín. Cuando Kennedy hace una gira por países europeos, va a Berlín y es aclamado ahí, después de la construcción del muro, ¿no? Por la población alemana, porque en alemán dice, yo soy un berlinés. No sé cómo se dice en alemán, pero eso le granjea la simpatía de toda Europa Occidental, digamos. El muro fue una cosa aberrante, ¿no? Y bueno, después otros países levantaron otros muros, no menos aberrantes. No para impedir salidas, sino para impedir entradas. Pero bueno, no hay mucha diferencia. Después de 1961, entonces, en 1962 se levantó el muro como hemos explicado. Es decir, no podían los soviéticos o los germanos orientales invadir Berlín Oriental, porque era uno de los equilibrios de la Guerra Fría, pero sí podían impedir de esa manera esta sangría de alemanes orientales. Bien, hemos mencionado la crisis económica, es decir, había algo que no andaba del todo bien en la planificación, pero era impensable para los gobiernos comunistas restaurar el mecanismo capitalista. Se recurrió entonces a otro mecanismo, fue la aplicación de lo que se denominó las reformas de las economías socialistas. ¿En qué consistían estas reformas económicas? Bueno, la más importante en primer lugar era que la planificación de ser centralizada pasaba a ser descentralizada, o sea, se descentraliza la planificación. O sea, el Gosplan u otro organismo equivalente en cada una de las economías socialistas iba a decidir solamente los grandes objetivos. Y la planificación no iba a ser solo de cantidades, ahora también se establecían los precios sombra que en la medida de lo posible respetarían la escasez relativa. Esto es muy importante porque implica fijar un precio sombra al capital y reconocerle un costo al mismo que no es otro que el tipo de interés. Si hay que comparar inversiones para ver cuál es la mejor, hay que comparar flujos de fondos descontados. Y para ello es necesario contar con una tasa de descuento o tasa de interés o eficacia marginal de la inversión o lo que ustedes quieran. Es decir, se está reintroduciendo una categoría capitalista, entre comillas, que Marx había criticado ácidamente, digamos, está reconociendo esta legitimidad del tipo de interés. Entonces, una vez fijados los objetivos físicos y los precios, o sea, los grandes objetivos, ¿no? Los básicos, los directores de cada una de las plantas, que recuerden ustedes, seguían siendo de propiedad estatal, tenían grado de autonomía para adecuarse al plan de la mejor forma posible. Esto era la planificación descentralizada. El primer país que la establece fue justamente Alemania Oriental en 1962. En 1965 es el turno de la Unión Soviética y entre 1966 y 1967 se difunde a los restantes países de Europa Occidental. Los economistas que impulsaron esta medida fueron, por ejemplo, Lieberman, Nemchinov y Trapezinkov en la URSS, Sik en Checoslovaquia, Sikos Nagy y Laszlo en Hungría, bueno, Sakharov, no sé cómo se pronuncia esto, Sasewski en Polonia, etc. Esos apellidos impronunciables que tienen los polacos. 8 consonantes y una vocal. Ese es Lieberman, es el más conocido, Evsei Grigorievich Lieberman. No llegó a ver la caída de la Unión Soviética. Ahora bien, dijimos que la economía y la política estaban muy unidas. ¿Qué sucedió? En 1968 ocurre el fenómeno denominado Primavera de Praga. Los países del Pacto de Varsovia, ahora ya no solo la Unión Soviética, sino todos los países vinculados al Pacto de Varsovia, alianza militar dirigida por la Unión Soviética, invaden Checoslovaquia. Hoy no existe Checoslovaquia, hoy está dividida entre República Checa y Eslovaquia.
país cuyos dirigentes habían impulsado medidas, y no solo económicas, más allá de las que los soviéticos estaban dispuestos a consentir. Oficialmente, desde el punto de vista soviético, se había salido de la ortodoxia y se asistía a un intento contrarrevolucionario de restauración del capitalismo. En la realidad era un proceso muy distinto a esta caracterización. Se trataba de un intento de liberalización del socialismo que fue ahogado por los tanques. Y este otro señor es Nemchinov, que no llegó a ver en la Unión Soviética, ¿no?, por su temprano fallecimiento, pero fue un inspirador teórico de los mismos. Esto conspiró contra el desarrollo de estas reformas en materia de planificación, por lo que las mismas se fueron aplicando con mucha más lentitud. Y los países de Europa Oriental debieron de alguna manera disfrazar los cambios introducidos. Sin embargo, en ese mismo año, en 1968, estas reformas llegaron a Hungría y 10 años después, en 1978, se consolidan oficialmente. Con esto se logró que Hungría pasara a ser uno de los países de más alto desarrollo para estos años, digamos, antes de la caída del muro. Es decir, con este tipo de planificación las decisiones se descentralizaban, cada empresa tenía mayor autonomía y se permitía o toleraba la actividad privada en ciertas ramas de la economía, como restaurantes, servicios a particulares, etc., como hace pocos años empezó a hacer Cuba. Hungría obtuvo así un florecimiento relativo muy grande y fue además el primer país socialista admitido en el Fondo Monetario Internacional. Y los soviéticos lo toleraron. Después le siguió Polonia, que tenía graves dificultades económicas. Paralelamente, los rusos tenían su propia crisis burocrática, y ahí está el germen de la caída, en mi opinión, de estos regímenes llamados socialistas. Es decir, no caen en 1989-91 solamente como consecuencia de la Reaganomics, de la Guerra de las Galaxias, y no la película, sino la política militar norteamericana y el esfuerzo al que sometieron a los rusos para competir con ellos, no caen por razones exógenas, por el contrario, caen por razones endógenas, sin despreciar aquellas. Digamos, Reagan puso la frutilla del postre. Pocos años antes de la caída del muro, un economista ruso escribió un libro que fue un escándalo, no sé cómo se lo permitieron escribir, donde decía que en ese momento la planificación absorbía 2,5 millones de personas que se ocupaban de la planificación. Un disparate. Y decía que, siguiendo los extremos lógicos, en algún momento prácticamente, no sé, una cifra extraordinariamente grande, un porcentaje muy grande de la población soviética iba a tener que trabajar en el mecanismo planificador, no en la producción de bienes o servicios. Cuando Gorbachov asume el poder en la URSS en 1985, ¿cómo empieza a denominarse todo el periodo anterior? Bueno, el nombre oficial es la era del estancamiento, lo cual da una idea de que durante el periodo de los 70 y primera mitad de los 80 nada pasó en este país, o sea, no creció, ni económicamente ni en otros aspectos. ¿Y cuál es una de las primeras medidas que toma Gorbachov? Bueno, rehabilita oficialmente a Bukharin, fusilado por orden de Stalin, porque comulgaba con sus ideas de restauración parcial del libre mercado en la actividad agrícola y otros sectores económicos. Sin embargo, obviamente, con posterioridad la dinámica de los acontecimientos lo superó absolutamente. O sea, Gorbachov encarnaba un sector de la burocracia partidaria que pensaba que podía liberalizar el sistema conservando el poder. No pudo, claramente. Ahí está don Mikhail Sergeyevich Gorbachov, que este año cumplió, no sé, 90 años. Fíjense, una de las primeras cosas que impresionaron en Occidente sobre este individuo, al que se pensaba como un burócrata más, digamos, tiene este angioma acá en la cabeza. ¿Saben lo que es un angioma? Un antojo, decían las abuelas, una mancha de nacimiento. Cuando asume y le van a hacer el retrato oficial, le dicen que se lo van a borrar. Y dice, de ninguna manera, dice, si yo tengo eso, ¿cómo van a borrar eso? Eso para los sovietólogos fue, digamos, como un indicador de que este tipo era distinto, digamos. Esto puede parecer una estupidez, pero bueno, así fue, así sucedió, digamos. Es verídico esto.
Los mecanismos de las reformas económicas, por lo que me preguntaba Saúl hoy, de los años 60, de alguna manera preanuncian la caída del socialismo real, porque entre los instrumentos utilizados tenían los siguientes. La introducción del beneficio, categoría analítica capitalista que para Marx era fruto de la explotación al trabajador, como indicador del éxito del plan por parte de cada empresa. El aumento no solamente de los derechos a los directores de las empresas para fijar su propio plan, sino también una mejora en el sistema de primas para el personal dirigente, lo cual digamos, realimentaba la idea de la obtención de beneficios, porque a mayor beneficios, una parte iban para la economía nacional, pero una parte importante quedaban como primas para los directivos o para el propio director de la planta. Se fijaban impuestos a los ingresos financieros o beneficios de las empresas y se fijaban impuestos al capital invertido como una forma de castigar la mala utilización del capital en función de las escaseces relativas. Se cambiaba la política de remuneración de los trabajadores, acá sí, permitiendo el aumento de los estímulos materiales, es decir, una especie de premios por productividad o trabajo de estajo, como ustedes quieran llamarlo. Se daba un papel más amplio a todo el mecanismo crediticio, que hasta entonces había sido muy acotado, y de alguna manera se introducía un sistema bancario más dinámico que permitía, digamos, la toma de créditos, no por decisión del Gosplan, sino por decisión de los directores de plantas, todo lo cual reintroducía el tema de la tasa de interés, porque los créditos devengaban intereses. Se cambiaba sustancialmente el sistema de precios, en particular se pretendía que los precios pudieran cambiar según la reacción que tuvieran la oferta y la demanda, ya que esto era un grave problema en la planificación centralizada por el famoso desbalance que había en la planificación. El planificador, para poner un ejemplo burdo, decía, hagamos tantos millones de pares de zapatos, y los mismos nunca alcanzaban para satisfacer la demanda, y por otro lado mandaba a imprimir tantos volúmenes del capital que quedaban en los anaqueles porque no los compraba casi nadie o poca gente. O sea, había exceso de demanda y exceso de oferta, por esta cuestión cuantitativa, sin pensar en los precios. Y sin pensar de alguna manera en los intereses de la demanda, ¿no? En suma, es aceptar la validez de las categorías de la economía liberal, es reconocer que la planificación central fracasa de alguna manera, o de todas las maneras posibles. Bueno, yo no sé, yo creo que China sigue usando mecanismos de planificación, pero se asemejan más a la planificación indicativa, ¿no? Porque, aunque tiene un gran sector de empresas nacionalizadas, también tiene importante participación de empresas privadas, sobre todo en la zona costera. En Argentina, después de los planes quinquenales del gobierno peronista de 1946-55, tanto el gobierno desarrollista del doctor Frondizi, 1958-62, como el gobierno radical del doctor Ilia, 1963-66, ambos derrocados por golpes militares, como el gobierno de la Revolución Argentina, 1966-73, y hasta el gobierno peronista de 1973-76, por lo menos esbozaron planes. De hecho, se creó el CONADE, y el profesor de macroeconomía, el doctor Devoto, siempre decía que el mejor plan que se había hecho en Argentina se había hecho durante el gobierno del doctor Ilia, en términos técnicos, digamos, que nunca llegó a aplicarse, obviamente. El primer plan quinquenal de Perón se cumplió más o menos bien, el segundo no llegó a terminarse y los otros no pasaron de ser proyectos. Y la última dictadura militar, del 76 al 83, creó inclusive un ministerio de planeamiento, aunque el empuje dado al mismo no duró más de 2 años, porque el Ministerio de Economía, en manos de economistas liberales como Martínez Dios, lo combatió exitosamente hasta que el ministerio desapareció. Durante el gobierno del doctor Alfonsín, 1983-89, existió una Secretaría de Planificación, que en los hechos fue el trampolín para que Juan Vital Zurruil, que era el secretario, pasara a ser el ministro de Economía. También existieron planes, como el Plan Austral o el Plan Primavera, pero de ninguna manera estos planes pueden ser considerados como instrumentos de planificación económica. Son más bien planes de estabilización de muy corto plazo, cuya naturaleza no tiene nada que ver con la planificación de la que acabamos de hablar. Y después vino el menemismo, que terminó con cualquier idea de planificadora y hasta
en un reportaje, en un discurso que dio Herman González, uno de los ministros de Economía previos a la convertibilidad. En el discurso dijo este contador riojano: se acabaron las matrices de insumo-producto. Como queriendo simbolizar en realidad, se acabaron los planes. Durante el kirchnerismo se intentó hacer algo tímido, en cierto sentido, pero bueno, no conozco, si bien tengo el libro de Debido, no lo he podido leer, es un mamotreto, es un ladrillo. Y ahí se habla de, de las ideas de planificación que quisieron implementar. No las conozco. Crisis y decadencia de la planificación. Perdón, ¿hay alguna, antes de empezar, este sería el último tema? ¿Alguna consulta que quieran hacer o comentario o cosa para decir? Yo 3 voy a tratar de ser cortito. Primera, admiración total al pueblo ruso, todas las cosas que soportó y siguen existiendo, es increíble realmente, porque fueron muchas. Segundo, respecto a la situación del muro, y ya que recomendamos películas, me acordé de la película Goodbye Lenin, para el que no la vio y no tiene idea del contexto, creo que es muy descriptiva. Y el tercero, no sé si comparto, capaz sí haya una cuestión de intención de planificar del kirchnerismo, pero por lo menos la literatura que estoy viendo es como que fue más ir resolviendo urgencias que poder tener un horizonte planificador, digamos, siempre combatiendo contra lo que surgía. Es una precisión muy personal también, ¿no? Bueno, La anomalía argentina, ¿no? El libro de Julio Godio. Y la anomalía kirchnerista, que es el nombre que le dio Foster a la emergencia del gobierno de Néstor. No le quedó otro remedio, pero crearon un ministerio de planificación, donde pusieron al arquitecto Debido. Y hay un libro que él escribió, ¿sí? Es cierto, probablemente si lo hicieron no hayan pasado de planes. Es cierto eso. Pero no tenían demasiado margen, porque, bueno, las cosas se dieron como se dieron. Obviamente el gobierno que le sucedió del ingeniero Mauricio Macri tampoco tenía ninguna intención de planificar nada, porque querían liberar toda la fuerza del mercado, ¿no? Como había sido el gobierno de Menem. Digamos que lo tuvieron en gateras, inclusive en el libro de reportajes que le hace Di Tella a Kirchner, que salió publicado 1 o 2 semanas antes de las elecciones del año 2003, Néstor habla de cierta planificación. Por supuesto, ese libro no tuvo ningún tipo de incidencia en los resultados electorales, ¿no? De ese año, pero es interesante leerlo ex post facto porque lo editó Galerna, porque muchísimas de las cosas que ahí menciona después las hizo. A diferencia de otros políticos que prometen y después hacen exactamente lo contrario de lo que habían prometido. Te lo recomiendo el libro. Creo que se llama Después de la tormenta o algo así. Después lo busco y te mando la foto. ¿Sí? ¿Estás ahí? Estoy, pero no podía anotar el nombre del libro y activar el micrófono al mismo tiempo. Pero es que no estoy seguro que el nombre sea Después de la tormenta. Y tampoco lo tengo a mano, tengo que fijarme. Bueno, crisis y decadencia de la planificación. Último tema de hoy. En un trabajo de 1983, la economista española Josefa Eugenia Fernández Arufe se preguntaba por qué estaba en crisis la planificación. Y las respuestas que allí daba preanuncian lo que finalmente sucedió después con el abandono del mecanismo planificador. Primero, en la planificación indicativa, ¿cuál fue el gran bloque de países afectados por la crisis petrolera del 73-74? La crisis del petróleo es un gran parteaguas. No explica la decadencia del estado de bienestar, es también la frutilla del postre, porque ya la tasa de crecimiento
de la economía mundial se había ralentizado, las tasas de beneficio venían cayendo, así que ya también había un gran cuestionamiento por parte de los sectores empresarios de Estados Unidos. Pero esta crisis, bueno, pone la frutilla del postre. Los países de Europa Occidental son los grandes perjudicados, porque Estados Unidos se autoabastece energéticamente, mientras que estos países no, ya que al igual que Japón dependen del petróleo importado. De hecho, después de la crisis del petróleo, con el aumento de los precios, Gran Bretaña empezó a explotar el petróleo del Mar del Norte, que sabía que estaba en esos yacimientos, pero hasta ese momento era antieconómica su explotación. O sea, la crisis era ante todo industrial, ¿sí? Porque la planificación del sector industrial tenía como un supuesto implícito, nunca mencionado, el bajo costo energético. La multiplicación por 4 del precio del barril del petróleo crudo cambiaba la ecuación económica y muchos de estos sectores, que eran grandes consumidores de energía, estaban entre los sectores nacionalizados. Por lo tanto, eso ponía en tela de juicio todo el mecanismo planificador, aún de la planificación indicativa, porque justamente la planificación necesitaba ser flexible para adaptarse a los cambios de precios, y demostraba que no lo era. Lo demostraba en los hechos. De hecho, esta crisis da origen a un fenómeno económico que se sale por completo de los lineamientos keynesianos, que es la combinación de estancamiento con inflación, la stagflación, o estanflación. Que era una cosa inverosímil para el pensamiento keynesiano, porque en el keynesianismo y en el post-keynesianismo, digamos, la inflación estaba vinculada al crecimiento y no al estancamiento. Segundo, yendo ya a los países llamados socialistas, un elemento que era evidente, que estaba inmerso en una crisis, era la disminución radical de la producción agrícola en los países centralmente planificados, básicamente en la Unión Soviética y en China. Ya contamos que cuando fue la colectivización forzosa en la Unión Soviética, los campesinos mataban a los animales, quemaban las cosechas, etc. Y el caso de que Rusia, país exportador de cereales, pasó a ser importador. Y habiéndose demostrado en la práctica que cuando se introducían elementos de liberalización la producción agrícola aumentaba, como pasó en el periodo de la NEP, y como pasó en China desde las reformas económicas de la década del 80. China, que pasó grandes hambrunas en la época, o sea, China pasó hambrunas históricamente siempre, pero los comunistas no pudieron impedirlas, digamos. Hay dos grandes hambrunas. En la época del gran salto adelante, que esta sí fue provocada, del 58-61, es la más grande hambruna registrada en la historia, y otra durante la Revolución Cultural Proletaria, en la segunda mitad de los 60 y primera mitad de los 70. En 1997 exportaba cereal, después de las reformas económicas impulsadas desde 1978, teniendo una población que alimentar que es la quinta parte del total mundial. Hoy ya no es exportadora de cereal porque decidió que era antieconómico para la economía china y que era económico comprarle cereal al resto del mundo. Por eso subió tanto el precio del cereal, ¿no? Por las decisiones que toma China. Tercero, el comercio mundial representaba en esos años aproximadamente el 30% del Producto Mundial Bruto. Esto quiere decir que las economías dependían en grado creciente del comercio internacional. Posiblemente la cifra hoy sea mucho más grande prepandemia. Esto limita la autarquía de cada uno de ellos y por lo tanto limita la planificación como instrumento efectivo. De hecho, la planificación está muy ligada a cierto grado de autarquía económica. El ejemplo cubano en este caso es casi patético. Más de 30 años de socialismo, en 1997, no han logrado cambiar la economía cubana, que dependía todavía en ese momento de la monoproducción azucarera y estaba subsidiada por la Unión Soviética, por lo que tras su caída Cuba fue una nación que sufrió grandes carencias, ¿no? El llamado periodo especial. Y depende del flujo de divisas internacionales que genera la actividad científica y médica, el turismo, prepandemia, y las remesas que mandan los familiares de cubanos a sus familias, ¿no? Como el caso de El Salvador. El mismo caso. Cuarto, después hay un problema ideológico, y es que los países van
o los gobiernos, o los políticos, o los economistas van abandonando paulatinamente los instrumentos planificadores porque la tendencia hegemónica es a la liberalización. Claramente. Hayek. Quinto, otra causa es el desengaño con respecto a la viabilidad o confiabilidad de los modelos económicos, en el sentido de que ya deja de creerse que recogen evidentemente todas las variables significativas. Algo se les escapa, y recuerdo una charla que dio acá el doctor Fausto Toranzo, donde dijo más o menos esto mismo, en 80 o 81, dijo, y después vieron la crisis del petróleo, dijo, y se nos quemaron todos los libros, dijo el maestro Toranzo. Sexto, otro elemento no menor es la aparición de la economía no registrada o informal, o subterránea, o sumergida o negra, donde algunas teorías dicen que justamente esta aparece por la excesiva intervención estatal. Y esto sucedió tanto en los países de Europa Occidental, en los países socialistas y en los países del llamado Tercer Mundo, aunque por razones diferentes. O sea, y este sector se desarrollaba por fuera del plan, claramente. Séptimo, la aceleración del avance tecnológico. Si nuestro instrumento de planificación es el modelo input-output o cualquier combinación basada en ella, sabemos que una de las restricciones del modelo es no solamente la de los coeficientes fijos de producción, sino también la de suponer tecnología constante. Si el avance tecnológico se acelera, quiere decir que, por ejemplo, se puede planificar la construcción de una planta industrial o generadora de energía que lleve varios años de construcción y que al terminarla ya no nos sirva porque está obsoleta. Y hubo varios casos así en la propia Unión Soviética. Entonces la planificación aparece como un instrumento que no se puede adaptar al cambio tecnológico. Finalmente, un elemento difícil de cuantificar y que es una de las causas del crecimiento, el denominado capital humano o la teoría de la inversión en capital humano de Schultz, que es una serie de capacidades adquiridas que no se pueden cuantificar ni introducir en el mecanismo planificador. Creemos que todas estas causas, de alguna manera, explican la decadencia de la planificación como instrumento económico. Bueno, y esa es la bibliografía general, y acá hay algunos textos de bibliografía de profundización, incluyendo el texto de Fernández Arufe. Este es un texto muy interesante, debe estar en internet porque fue publicado en Realidad Económica, donde hacen un análisis socialista de la caída de la Unión Soviética. Bueno, acá este texto recopila los principales lineamientos de las reformas, y este texto de Cafagna es la mejor exposición que hay sobre planificación centralizada, junto con un libro del doctor Olivera, que lamentablemente no lo pude encontrar, que se llama La economía colectivista o algo por el estilo.